Recién estaba hablando con un hermano hace un rato y de la necesidad que Dios, entre comillas, nos impone, porque me impone, búsquenme, y ahí justo esa canción viene bien al tema, porque tenemos que buscarlo. Y esto está fuera del tema que voy a hablar, pero me acordaba cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y Dios mandaba el maná. Ellos todos los días tenían que levantarse y buscar el maná. ¿Sí o no? ¿Leyeron esa parte? Si no, no comían. Ahora, usted me pregunta, o yo pregunto a usted, ¿Dios no era poderoso acaso para hacerle otra cosa? O mandarle una milanesa, un sándwich, un pavo asado, qué sé yo. ¿No? Sin embargo, Dios quería que todos los días ellos se levanten de su colchoncito, por así decirlo, salgan de la tienda y busquen el maná. Y un solo día podían buscar el doble, cada uno buscaba sus porciones, cada uno buscaba su parte que comía. Y el viernes a la tarde, a la noche, ellos buscaban, perdón, el día viernes, porque el viernes a la noche empieza sábado, no es como a nosotros las 12 del mediodía, sino a las 6 de la tarde cuando sale la primera estrella, ella empieza el sábado. Ellos ya tenían que buscar el doble y era el único día que tenían permitido guardar y no se le echaba a perder. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de ahí? Que Dios quiere que le busquemos. Y yo le decía a este hermano, porque Dios sabe que nosotros somos mañosos. Cuando está todo bien, está todo bien. Y cuando está mal, recién ahí nos acordamos de Dios. Todo nos pasa. Entonces, a veces Dios permite ciertas cosas para que le busquemos. Y así en todas las áreas. Pues, ¿por qué tenemos que ayunar? Tenemos que ayunar para buscarle a Él, para estar en comunión con Él. Pero no porque yo de esa manera le esfuerzo el brazo a Dios, o yo le compro, voy a hacer 3 días de ayuno y yo le compro la bendición a Dios. A Dios no lo vas a convencer así. Es como que vos, hormiguita que está en el jardín, te peleas con el dueño de la casa. Y la hormiguita ahí chiquitita le está discutiendo al dueño de la casa. Déjame comer la rosa. Entonces viene el jardinero, el dueño de la casa, y si quiere le hace así. Y se terminó la discusión. Y Dios hace así con nosotros. Por su gracia y su misericordia no nos pisa. Porque Él nos ama y entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, te escucho, y esa es la oración, y ahí nosotros hablamos, Él tiene la paciencia de años y años escucharnos, hasta que llega un momento que nosotros podemos entender quiénes somos en Él, y nos damos cuenta que lo que más nos conviene es hacer su voluntad, amén. Dejar de pelear, dejar de decir, Señor, quiero lo que yo quiero, lo que es mío, y parecemos esos nenes malcriados que nunca terminamos de dejar el pañal ni tomar la mamadera. Hay una etapa en nuestra vida que sí, Dios nos quita, nos cambia el pañal todos los días y todos los días nos da una mamadera, que sería la parte de la no madurez. Pero Dios llega un momento y dice, no, como dicen Gálatas, y una vez un pastor Anacondia explicó ese tema, Dios quiere que maduremos, que seamos hijos. Y cuando uno empieza a ser hijo maduro, ¿usted qué hace? Le empieza a dar responsabilidad, ¿o no? A su hijo le dice, mira, ¿querés la llave del auto? Bueno, mostrame que sos responsable, si no yo no te doy el auto para que vayas y que choque. ¿Querés salir con tus amigos? Bueno, pero pórtate bien. O sea, uno no le va a dar la llave del auto para que vaya y lo destruya. Entonces Dios quiere que nosotros seamos hijos, pero responsables. Y eso involucra un proceso de maduración, de madurez. ¿Se entiende? O sea, a veces hay cosas que Él nos pide, que oremos, que busquemos de Dios. El ayuno no es una carga, el ayuno es apartar un tiempo para Él. No es que yo le convenzo a Dios porque mi panza hace ruido, no es por eso, porque yo no gano nada con mi sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, que el domingo pasado hablamos. O sea, el sacrificio lo hizo Cristo y recibimos por gracia, pero tenemos que buscar, o si no, es como termino con este tema, de que es un anexo. Si no seríamos hijos, malos hijos, le buscamos a Dios solamente cuando necesitamos. Solamente cuando necesitamos. Dame para ir a tomar una coca, después si te evitas ni me acuerdo. Dame porque quiero comprar una zapatilla, si te evitas ni me acuerdo. Llega el día del Padre y ni hola ni nada. Entonces, somos así. Terminamos siendo a veces como los que no conocen a Dios, que se acuerdan de Dios solamente 2 veces al año. Navidad
y Pascua, si es que se acuerdan, y después no se acuerdan más, o cuando tienen un problema. Entonces, Dios quiere entablar una comunión. ¿Qué es comunión, hermano? Es compañerismo, es amistad. La comunión que tenía Dios con Abraham, dice que caminaban juntos en el huerto del Edén. La comunión que Dios tenía con Abraham, que Dios se bajó como forma de ángel y comió con Abraham. Es espectacular. ¿Y sabe qué? Termino ese tema. ¿Quién se beneficia del compañerismo que usted pueda tener con Dios? ¿Dios o usted? Le pregunto. Usted se beneficia. Usted no le puede dar nada a Dios que usted no haya recibido antes de Él. Si aún nuestro aliento y nuestro respirar depende de Él. Si Dios quiere, dejamos respirar. Y ya, ahí quedamos. Y ya nos vamos. O sea, nuestra vida ni siquiera nosotros la podemos controlar. Dios sabe el día que nacemos, el día que morimos. Nosotros no. Entonces, ¿a quién le conviene estar conversando con Dios? ¿A quién le conviene tener amistad con Dios? A nosotros, en negocio, vamos a decir, en todos los sentidos. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión, intimidad con Dios, que me falta también, para todos nos falta, ahí entendemos muchas cosas que no vamos a entender antes. Y nos damos cuenta que todas las riquezas y toda la gracia y todas las bendiciones que tenemos en Él. Y nos damos cuenta que sus propósitos con nosotros son superiores aún de lo que nosotros entendemos. Estamos peleando por un caramelito y Dios nos quiere dar una torta. Y estamos con el caramelito, una vez compartí ese tema, estamos obsesionados con el caramelito de menta y Dios tiene la fábrica de caramelo para nosotros. Pero no nos va a dar la fábrica de caramelo porque nosotros nos acordamos de él cuando tenemos ganas. Y Dios no nos va a dar la llave de la fábrica de caramelo hasta que seamos responsables. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando usted tenga la idea de orar o buscar de Dios, no piense que usted le está comprando una bendición de Dios. No, usted está tratando de tener comunión e intimidad con Él. Y a usted le conviene, pues. El ejemplo de la reina Esther, ella se acercó al rey porque le convenía, porque ella era beneficiada. Si no, no. Entonces nosotros tenemos la oportunidad. ¿A quién no le gustaría, una pregunta, tener una amistad con el gobernador? Estaría bueno. Un problema, usted va a hablar con el gobernador y el gobernador así le soluciona. O con el intendente, o un abogado, o un juez, sería buenísimo. Enseguida te solucionan los problemas. Más en Corrientes, que una ciudad chica, todos se conocen. Entonces, cuando usted tiene intimidad con Dios, que es el jefe de todo, el que creó todas las cosas, Dios, hermano, te soluciona, sí, las cosas rapidísimas. Pero si tenés amistad con Él, si no, no. Si no, ¿quién sos? Te va a decir. Hay versículos así. No te conozco. O sea, nunca te conocí. Hay versículos que son durísimos. Entonces, hermanos, agradezcamos a Dios la oportunidad que tenemos de buscarle, de leer la palabra, de orar, de ayunar. Y no lo tomemos como una carga, tomémoslo como un privilegio. O sea, ¿se entiende? Tenés el privilegio, hermano. Lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año de entrar en la presencia de Dios, vos podés hacerlo todos los días. Cuando te bañás, cuando estás caminando, cuando te vas al supermercado, cuando te vas a la escuela, cuando estás mirando la fruta en la verdulería, tu comunión con Dios tiene que ser constante. ¿Se entiende? Tenés libertad para entrar en la presencia de Dios. ¿Cómo Dios te va a echar? ¿Cómo Dios no te va a bendecir? Pero nuestra mente chiquitita, dormidita, todavía estamos reclamándole. ¿Se entiende o no? Entonces, hermano, agradezcámosle a Dios la oportunidad que tenemos. Amén. Seamos inteligentes. Y gran parte de eso es nuestra relación con el Espíritu Santo. Ayer, gracias a Dios, estuve enseñando en Bellavista, es largo el viaje hasta allá. Me voy en colectivo, pero muy lindo grupo. Y me doy cuenta el privilegio que tenemos como cristianos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta nomás. Y le pasé un video que hace mucho yo había visto, que se llama Es verdad, de una tribu, de cómo un misionero va y le predica a la tribu, y cómo el evangelio cambia la vida de esta tribu. Ellos vivían atormentados por el miedo a los demonios, a la muerte, a tantas cosas. Si un hombre, por ejemplo, se moría, la esposa tenía que morir también, o sea, le mataban, porque tenía que ir a la tumba con él, perdón.
Y así, y cuando esta tribu acepta al Señor, la mayoría, se genera tanta libertad que ellos mismos dicen, nosotros vamos a llevar el mensaje a otros. Y de la tribu salían misioneros a otras tribus. Y uno dice, qué bárbaro, esta gente sí tiene luz de Dios. Y ellos entendieron que el mensaje era tan grande que ellos tenían que compartirlo con otras tribus de su etnia y saliendo de su etnia. Y muestra cómo los aborígenes cargaban su bolsito y cruzaban la selva para ir a predicar el evangelio en su idioma a otros aborígenes. Tremendo. Y si uno tiene de parte de Dios, uno dice, qué bárbaro, yo a mí no le hablo ni al verdulero. Entonces, ¿por qué? Porque no somos conscientes, ¿se entiende, no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que ser? Conscientes. Señor, háblame a mí, revelame a mí tu poder, revelame a mí tu grandeza, revelame a mí tu amor hacia mí. Cuando usted se sacie del Señor, dice la Biblia que Jesús es como una fuente de agua viva, amén, que fluye en nosotros y salpica para vida eterna. ¿A quién le salpica? ¿A usted? No si usted la fuente va a estar en usted, salpica para afuera. O sea, si usted viene de Dios, usted va a salpicar a otros. Y eso es algo natural, eso no hay que forzar, ¿se entiende? Eso es natural. Entonces, la vida cristiana no consiste en esforzarme, porque si no estamos otra vez como antes, látigo. No. La vida cristiana es fruto. Pero si alguno hace jardinería, uno sabe que hay que abonar la planta, hay que trabajarla, hay que podarla, hay que sacarle la hojita seca, hay que cuidarle que no vengan los gusanitos a comer la hoja, ¿sí o no? O las hormiguitas. Bueno, para eso buscamos a Dios, para que las hormiguitas, para que los gusanitos no nos coman a nosotros y podamos dar fruto a Dios. Y va a estar muy bueno y espectacular. Y usted se va a sorprender y decir, ¿qué tonto o qué poco sabio que fui de no haber buscado más a Dios? Porque todo lo que me perdí, porque lo que Dios tiene son cosas que ojo no vio, ni oído yo, para los que le aman, los que le buscan, no para los que dicen que le aman, pero no le aman, para los que dicen que le buscan, pero no le buscan. No son ustedes también en el culto. Hay mucha gente que dice, yo amo a Dios y ni fu ni fa. Entonces, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y realmente buscar el primer amor y enamorarnos de Él. Amén. Hoy quisiera hablar, estoy orando sobre el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que se puede hablar del Espíritu Santo, pero en 30 segundos, el Espíritu Santo, nosotros que somos pentecostales a veces hacemos mucho énfasis en el Espíritu Santo, pero no le conocemos. El Espíritu Santo, tal vez ya lo dije varias veces, no es la chiripiorca, me agarró la chiripiorca, me agarró la electricidad, me agarró el calor, hoy me agarró el frío, o me caí, me tocó el Espíritu Santo, me caí, y vive 30 años cayéndose, y ya tiene unos chichones acá y no pasa nada. No pasa por ese lado si te caes o no te caes. Gloria a Dios si te caes. Gloria a Dios si sentí un calor, gloria a Dios si sentí un frío, pero ese no es el propósito. El propósito es que le conozcan, porque el Espíritu Santo es una persona, amén. En la tercera persona, la Trinidad. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos comunión con Dios. ¿Se entiende? Entonces, otra vez, ¿quién pierde al no conocerle al Espíritu Santo? Nosotros. ¿Quién sale perdiendo cuando yo no le conozco al Espíritu Santo? Yo. Y yo pienso que yo tengo que hacer todas las cosas, y no, porque el Espíritu Santo está para ayudarnos, para consolarnos, para guiarnos, para fortalecernos. Y yo tengo que hacer esto y me cuesta, y sí te va a costar porque lo estás haciendo vos solo. Leo la palabra y no entiendo nada. Es fácil, Espíritu Santo, ayúdame, y vas a notar la diferencia. Espíritu Santo, no tengo más fuerza para hacer esto, y el Espíritu Santo te va a dar la fortaleza. Algunos le llaman la unción, algunos le llaman la presencia. Ese es el Espíritu Santo. Dios está en el trono. Acá entro a hablar como teólogo. Dios está en el trono. Dios no se baja, hermano, del trono. El trono de Dios es eterno. Dios está en su trono. Y Jesús está sentado a la diestra de Él, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice la Biblia, y hace intercesión por nosotros, dice Hebreo. Jesús no se va a bajar todavía. Jesús se va a bajar cuando venga a buscar la iglesia. Amén. Mientras tanto, todo lo que usted sienta de Dios acá en esta tierra es a través del Espíritu Santo. La presencia, todo el gozo, la paz, todo es el Espíritu Santo. No es Dios el Padre y no es Dios el Hijo. Teológicamente hablando, bíblicamente hablando,
llegar un momento que Jesús va a venir, el día que nosotros no sabemos, la hora que no esperamos, que solamente Dios sabe, dijo Jesús. Jesús se levanta y viene a buscar su iglesia y después viene por los 1000 años, eso está en Apocalipsis. Pero mientras tanto, este es el tiempo del Espíritu Santo. Cuando uno lee y estudia el libro de Hechos, se da cuenta que el Espíritu Santo hace todo. Todo hace el Espíritu Santo. Y nosotros como pentecostales a veces no le prestamos atención. Pensamos que, ¡ay, un vientito! ¡Sí, Dios! ¡Ay, es una palomita buena onda! Un ondazo a la palomita. La palomita no es un símbolo. Pero el Espíritu Santo no es una palomita. ¿Se entiende, no? Es una persona. El Espíritu Santo te habla, te consuela, te enseña, te guía, te revela las cosas. O sea, es un paracleto, es un ayudador, pero es Dios. Él no está para servirte. El Espíritu Santo, hermano, no está para darte todo lo que vos querés. ¡Ay, quiero un chocolatín! Espíritu Santo, no, eso es una blasfemia. Jesús dijo, toda palabra, estoy saliendo del tema, pero es importante, toda palabra dicha contra el Hijo o contra el Padre, toda blasfemia será perdonada, pero la palabra dicha contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Se entiende? Eso dijo Jesús. O sea, White, el que habla en contra del Espíritu Santo, es terriblemente importante para Dios el Espíritu Santo. Entonces no hablemos de las cosas que no sabemos y tengamos cuidado que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces, vamos a leer rápido porque se está haciendo la hora. Juan capítulo 14, rápido, algún versículo así, agarrado de los pelos, rapidísimo. Cuando Jesús presenta o le habla al Espíritu Santo a los discípulos, antiguamente en Israel los ungidos de Dios o los profetas eran los únicos que tenían el Espíritu Santo de tiempo en tiempo. El resto de la gente no. Pero ahora cuando vino Jesús hubo una gran diferencia que ahora todos podemos recibir el Espíritu Santo. Antes lo que era solamente para los profetas o los reyes, ahora lo puede tener usted. Y usted puede tener también dones de profecía, donde muchas cosas que no puedo enseñar porque es muy largo. Pero el privilegio que antes solamente tenía Isaías, Elías, el profeta Elías, qué sé yo, Samuel, Juan el Bautista, usted lo puede tener. El mismo Espíritu Santo, porque no estamos hablando de otro Espíritu Santo. ¿Se entiende, no? Entonces, estamos perdiendo mucho al no conocerle y al no buscarle. Y no le conocemos porque no le buscamos. Dice ahí en Juan capítulo 14, si usted mira del versículo, no vamos a leer todo, simplemente para que usted se ubique, del 16 al 27, no vamos a leer todo porque es largo. Ahí Juan Jesús habla sobre el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, el 17, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano. Dice, vendré a vosotros. Yo y mi Padre, dice, vendremos a Él y le amaremos y nos manifestaremos a Él. Cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, Dios y Jesús viene a tu corazón. Él es por medio del Espíritu Santo, porque son de la Trinidad. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es en el 26. O sea, hay muchas cosas. Lea usted en su casa, no podemos leer todo, porque es larguísimo. Después en el capítulo 16 también vamos a hablar algunas cositas. El Espíritu Santo es el Consolador, es el Paracleto. En el griego, Paracleto significa uno llamado a estar al lado de. Generalmente en los juicios sería una especie de abogado. Por eso dice en Juan capítulo 1, versículo 9, Jesús es nuestro Paracleto, nuestro abogado. En el original dice Paracleto y está traducido como abogado. O sea que el Espíritu Santo está para ayudarte, pero no es tu sirviente, ¿se entiende? No es tu sirviente, no es que, ay, Jesús te manda para que tengo fiaca, levantame de la cama y el Espíritu Santo te levanta de la cama. No. El Espíritu Santo te va a decir, levántate a orar, yo te ayudo a orar, pero vos tenés que levantarte. ¿Se entiende? Yo te unjo para echar fuera demonios, pero vos tenés que orar. Vos tenés que echar fuera demonios. Yo te unjo para que vos pongas tu mano sobre los enfermos se sanen, pero vos tenés que sacar tu mano a tu bolsillo
y poner la mano sobre la gente. Yo te doy autoridad como a Cristo para echar fuera demonios, para traer libertad a los cautivos, pero Jesús, hermano, no andaba volando, levitando, si tenía una alfombrita para ir de Jerusalén hasta donde tenía que ir. Jesús tenía que caminar, ¿o no? ¿Sabía usted que no había colectivo, ni Uber, ni remis en esa época? Jesús caminaba. Y cuando vos vas por el desierto, tenés hambre, tenés frío, las piedras te cortan los dedos, andás caminando por el desierto, a ver si no se te lastima un poco en los pies, o tenés calor, o tenés frío, o guarda que ahí está el alacrán, guarda que ahí está la hormiga, o la avispa, lo que fuera. Jesús sufrió nuestras mismas limitaciones, y era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, ungido por Dios. Mesías significa ungido, amén. Entonces, que el Espíritu Santo venga sobre tu vida no significa que vos vas a andar volando. Vas a tener el poder de Dios, vas a tener autoridad y Dios te va a dar victoria en muchas cosas, pero las luchas las vas a tener que enfrentar. Ahora, de esto quiero hablar. Hermanos, nuestra vida cristiana va a tener lucha. Tiene lucha hasta que el Señor venga o te mueras. El último día que vos vas a tener lucha es el día que te mueras. Después sí, ya descansás, ya te va al cielo o al otro lado, o cuando el Señor venga. Pero lucha vas a tener. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. No, Jesús no te dice en ninguna parte de la Biblia, no vas a tener lucha. Jesús nunca dijo eso. Así que si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que cuando hay algún predicador, algún, llámese lo que fuera, que habla, ay no, recibir al Señor y tu vida va a ser un camino de rosas. Entonces, esa persona es un mentiroso, porque la Biblia no enseña eso. En Jesús tenemos la victoria, pero tenemos que pelear. Si usted no pelea, si usted no hace lo que tiene que hacer, no pasa nada. ¿Se entiende? Y el Espíritu Santo viene para eso. Entonces, en Juan capítulo 16, ahí al ladito nomás, miren lo que dice Jesús, para que usted vea que yo no miento. 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera el consolador no vendría, mas si no fuere, yo os lo enviaré. Él viene y convence de pecado, de justicia y juicio. Hay hasta el 15. Y habla sobre el Espíritu Santo. Pero si usted mira que eso está en conexión con el primer versículo de 16, que dice, estas cosas os he hablado, todo eso está hablando Jesús, para que no tengáis tropiezo. Mire lo que dice el 2, os expulsarán de las sinagogas, aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Y en Marcos, capítulo 3, ahí en Juan nomás, sí, ahí está, Juan 18, miremos ahí, ahí nomás 15, 18, ahí al ladito, unos versículos antes dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí ha aborrecido antes que a vosotros. Mire todo lo que dice Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todos estarán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahí sigue hablando. El que aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y ahí sigue hablando Jesús. O sea, Jesús nos promete, nos enseña el Espíritu Santo en medio de la persecución, en medio de los problemas. Jesús en ninguna parte te dice, hermano, en la Biblia, yo te libro de todos los problemas y nunca vas a tener problemas. Yo te soluciono, yo te doy la victoria, yo te libro, pero vas a tener que pasar. No es que no vas a pasar, no es que no va a haber lucha, no es que no va a haber persecución, sino en medio de la persecución, ahí está el Paracleto, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el que te fortalece, pero vos tenés que pelear. Si vos no peleás, vas a ser una baja de batalla,
baja militar, que se muere o que queda herido. Por eso que a veces nosotros en la iglesia, hablo en general, no acá, pero en general, encontramos mucha gente lastimada, herida, estancada. ¿Por qué? Porque no pelean. Porque o no le enseñaron o es cómoda. Y no, yo no peleo, está todo bien. No me meto con Satanás, Satanás no se mete conmigo. Eso es una mentira. Desde el día que vos aceptaste a Cristo en tu corazón, vos sos un hijo, una hija de Dios. Amén. Y Satanás te odia por eso. Porque dejaste de ser un esclavo y ahora sos libre. Así como el ejército faraón que hizo cuando los hebreos salieron de Egipto, se quedaron con los brazos cruzados y dijeron, no, vamos a despacharle. Y se fueron detrás de ellos. ¿O no? ¿Sí o no? Y bueno, Dios los libró, Dios lo mandó todo ahí al Mar Rojo y se murieron todos. Pero el ejército faraón persiguió al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel vio la victoria, gloria a Dios, por supuesto, cantaron y todo lo demás, pero estuvieron bajo peligro, tuvieron que estar ahí. Y para conquistar, y fíjense la palabra, conquistar Canaán, tuvieron que pelear. Dios dijo, yo te entrego la tierra, creo que hace un 15, 20 días hablamos, pero ustedes tienen que pelear. Como le dije a este hermano hace un ratito, Dios podía mandar una plaga, Dios podía mandar fuego y azufre como mandó sobre Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Mandaba el COVID y mataba a todos los tipos, ¿no? Alguna peste, alguna lepra, algún sarpullido, algún varicela. No, Dios usó su pueblo, que los estuvo entrenando todos esos años en el desierto. La generación de 20 años para abajo, los de 20 para arriba murieron todos, pero los de 20 para abajo, que eran la nueva generación, ellos iban entrenándose en la guerra. Cuando llegaron a Canaán, eran tipos entrenados para pelear. No eran nenes de pecho, ay, aleluya, gloria a Dios, amén. No, eran guerreros. Te cortaban la cabeza en el nombre de Jehová al ejército. ¡Tac! Como David. ¿Quién sos vos, Goliat, para venir a blasfemar contra Dios? Te corto la cabeza, chamío o chabón, no ponga el nombre que usted quiere. Y andaba David con la cabeza, después lea, yo una vez expliqué eso acá, pero andaba David con la cabeza de Goliat chorreando sangre. Esos eran los siervos de Dios. No como era, ay no, yo no ayuno, porque el ayuno es sacrificio. Anda a decirle a Jesús que no ayunaba, anda a decirle a David y todo eso. Esos personajes bíblicos que nosotros admiramos si ellos no peleaban, si ellos no luchaban. Todos quieren ser como Sansón, pero Sansón tenía que agarrar el hueso y darle a uno por uno los filisteos en la cabeza. Así usted va a tener victoria sobre sus problemas, sobre sus dificultades, pegándole, ¿no? Sentado ahí, ay, qué Señor. No, usted tiene que actuar en el nombre de Jesús, amén. Para eso está el Espíritu Santo. Ahí está, Jesús dice, hermano, acá en esta Biblia yo tengo las palabras de Cristo en rojo, tal vez tengo una Biblia que está todo en negro, pero en esta Biblia las palabras están escritas en rojo y todo eso está escrito en rojo. O sea, todo esto dijo Jesús, no es lo que yo opino. Usted tiene que ser maduro, tiene que ser madura en el Señor. Si usted quiere las bendiciones, va a tener que, algunas de ellas va a tener que conquistarlas, amén. A veces oramos y la sanidad viene enseguida. Otras veces tenemos que insistir. A veces la lucha demanda un poquito más y tenemos que seguir insistiendo. Amén. Usted va a tener la victoria, pero a veces va a tener que caminar un poquito. Para eso está el Espíritu Santo. Ahora sí, Marcos 13. Fíjese, algunos ya conocen, Marcos 13, dice, del versículo 9, dice lo mismo, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas, ¿qué dice ahí? O le van a tirar caramelo, no, os azotarán, y delante de gobernador y de rey os llevarán por causa de mí. No por causa que son malos, sino por causa de Cristo, para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo no estaba cuando era azotado? Sí. ¿Y el Espíritu Santo no estaba cuando era apedreado Pablo? Sí.
Y el Espíritu Santo no estaba con Pablo cuando estaba en la cárcel, con los grilletes, y después que le chicanearon, una buena cintareada, hablando mal y pronto entre nosotros. Estaba con Pablo. Y el Espíritu Santo le sostenía. ¿Y por qué Dios no lo libró? Porque Jesús, en su sabiduría, o Dios en su soberanía, lo estableció así. Entonces, si Jesús pasó lo que pasó, si los discípulos pasaron lo que pasaron, hermano, no te sorprenda, dice Primera de Pedro, que un fuego de prueba os sobrevenga. Porque eso es normal, es natural, va a pasar, ¿se entiende? Entonces, si yo te predico un evangelio, no, hermano, no vas a tener lucha, no, hermana, no vas a tener prueba, no, hermana, nunca te va a doler la cabeza, yo te miento. Porque ese es un evangelio facilista, eso no es un evangelio, eso es un cuento de hadas, ¿se entiende? Es una fábula. Pero la Biblia, el evangelio, es buena nueva, aún a veces con luchas, con persecuciones y con tribulaciones, porque es el precio que vamos a pagar como cristianos, que usted tiene que saber. La cosa se va a poner más fea allá afuera, pero el Señor está con nosotros, amén. Usted va a tener la victoria, usted va a tener gozo, va a tener paz, va a haber milagros, así como Dios le libró al pueblo de Israel, te va a librar a vos, pero hay veces que vas a tener que enfrentarte a Goliat. ¿Querés tener la victoria de David que tuvo sobre Goliat? Sí, vas a tener que enfrentarte a Goliat. ¿Y qué hizo David cuando le dio a Goliat? ¿Se dio vuelta y salió disparando? No, lo miró y dijo, en el nombre de Jehová del ejército, y corrió hacia él. Y por fe dio vuelta a su onda y le tiró. Pero David no salió disparando para el otro lado. Ay, ¿dónde está el pastor? Ay, que el pastor me ve, ¿dónde está mi líder? ¿Dónde está mi papá? Ay, quiero esconderme bajo la falda de mi mamá. No dijo David eso. ¿David qué dijo? Así como Jehová me libró del león y del oso, así vas a ser vos sinvergüenza. Pero David tenía la cabeza, el oso predicó una vez colgada en su casa, estoy hablando en sentido figurado, y tenía la cabeza del león. Ahora, si nosotros no tenemos una cabeza de león y no tenemos una cabeza de oso, por razón que vamos a salir disparando de Goliat, ¿sí o no? Eso es madurez. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? ¿Usted quiere ver milagros? ¿Usted quiere ver que Dios le libre? Y va a tener que pasar ciertas circunstancias un poquito difíciles. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ahí vamos a hablar de Pentecostés, estamos yendo rapidísimo, pero es necesario. Yo estoy leyendo un libro para la Facultad de Teología sobre el Espíritu Santo de un teólogo pentecostal, porque la mayoría de los teólogos no son pentecostales. Y Hechos, capítulo 1, y habla sobre el Espíritu Santo y dice algunas cosas muy interesantes. Y yo estuve leyendo justamente en el viaje hasta Villavista, tengo 2 horas para ir, 2 horas para volver, y bueno, voy a leer algo. Y adelantando para mi materia, y dice ciertas cosas que, digo, este hombre tiene razón. Y nosotros leemos los versículos, a veces no entendemos, pero empezamos a mirar con atención y dice, mirá lo que dice Jesús acá. Hechos 1:8. Mejor dicho, vamos del 6. La ascensión dice acá. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. Y nos quedamos en qué buen versículo, amén, y es un versículo bandera, estandarte de los pentecostales. Ahora, si usted lee un poquito mejor y se entera lo que dice el original cuando habla de testigos, ¿sabe qué palabra utiliza? Mártir. ¿Sabía usted eso? Bueno, se está enterando. Me seréis testigos, mártur en griego. Me seréis mártires en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Tiene una implicación de sufrimiento y de persecución. No solamente de me seréis testigos, van a testificar de mí, no porque, llevando el mensaje, pero van a tener que pasar cosas. Por eso es necesario, Jesús dijo, que no se vayan, que se queden en Jerusalén, dice, no se vayan. Porque es necesario que el poder de Dios, el Espíritu Santo, sea sobre ustedes.
O sea, muchachos, le dijo una palabra a los discípulos, ustedes esto es lo que tienen que hacer. No se vayan, porque les es necesario el poder de Dios para hacer esto. Si no, no van a poder. Si no, no van a tener la fuerza, no van a tener la energía, no van a tener, como se dice, muchas veces habrán escuchado una predicación, el dunamis, el poder de Dios, la energía de Dios. Tenemos que enfrentar problemas. Jesús nos dice a nosotros, me van a ser testigos en Corrientes, en el Chaco, en el interior, en tu casa, en tu familia. Y eso te va a demandar a veces un poco de sacrificio. Y más de uno tal vez tenga que morir, dijo mismo Jesús. Y ustedes no pueden hacer eso si no tienen el poder del Espíritu Santo. Y ahí entonces cuando le estaba leyendo el libro dije, mira esa vuelta de tuerca. Porque muchas veces en la iglesia evangélica tenemos, no hermano, vos recibís el poder de Dios y chao, Satanás sale disparando. Mentira, Satanás más se te va a poner, vas a tener victoria sí, pero Satanás va a mandar bomba para desanimarte, para cansarte, para que dejes de servir a Dios, para que dejes de buscarle a Dios, para que no le testifique a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu pariente y que ellos se vayan al infierno. Para eso Satanás te va a tirar todo eso, para que te desanimes, para que no alcances el propósito de Dios, para que cuando vos mueras y te vayas al cielo, porque te vas a ir al cielo porque crees en Cristo, tu propósito nunca sea alcanzado y vos te des cuenta que perdiste tiempo. Entonces Dios tenía todo este plan para tu vida, un plan maravilloso, una obra tremenda lo que Dios quería hacer en tu vida. Pero como vos no peleaste y vos fuiste pachorriento hablando mal y pronto, nunca alcanzaste eso, nunca conquistaste tu tierra, nunca conquistaste tu territorio. Cuando llega Josué y Caleb a la tierra prometida, lean ahí la historia de Josué. ¿Saben cuántos años tenían? Más de 80 años. Y le dice Caleb a Josué, mirá, tengo 80, 86 años y la fuerza que tengo ahora es la misma que tenía hace 40 años atrás. Dame ahora mi monte. Y en el monte que era para él, vivían los gigantes. Y fue Caleb y le despachó a todos. ¿Se entiende o no? Los gigantes tenían que matarlos. Caleb tenía que conquistar lo que Dios le había prometido. Y Caleb decía, ¿qué hubiera dicho Caleb? Ay, no, ya soy viejito, tengo 80 años, no sirvo para nada. No, le dijo, tengo 80 y tengo fuerza. Y lo que Dios me habló se va a cumplir y se cumplió. Amén. Lo que Dios te habló se va a cumplir. Así tengas 70, 80 años. Pero no llegará tanto el Señor mediante. Pero, ¿qué quiero decir? Que tenemos que ir a ese monte, tenemos que subir la montaña y tenemos que despacharle si queremos poner nuestro palacio ahí, hermano. ¿Usted quiere gobernar en su casa? ¿Usted quiere ver que todas las cosas funcionan? Tiene que subir al monte y despacharle a ese gigante. Llámese duda, incredulidad, enfermedad, miseria, tristeza. El gigante que usted tenga va a tener que subir y despacharle. A veces no se baja solo. Un ejemplo que ahora los lunes tenemos clase de liberación, si Dios quiere mañana. Jesús va a Gadara. Y los demonios en el Gadareno no es que voluntariamente se quisieron ir. Los demonios medio que se resistieron, pero muchos no podían decir, bueno, ¿sabe qué? No nos eche de esta región. Déjanos de ir acá al ladito a los chanchos. Y Jesús le permitió. ¿Y qué hicieron los chanchos? Se fueron y se suicidaron. Antes tal vez demonios se suicidaron los chanchos. Entonces, ¿a qué lo que vamos? Satanás es vivo, hermano. Siempre está tratando de quedarse ahí cerca. Vos le echás y se queda ahí nomás. No, echale que se vaya lejos. Porque cuando tenga una oportunidad, dice Jesús dijo, va, mira tu casa, la encuentra vacía, ordenada y limpia, porque vos te estás santificando, vos te estás limpiando, vos estás leyendo la palabra, estás haciendo lo que el pastor te dice, entonces tu casa está limpia, pero no está llena del Espíritu Santo, no está lleno de Dios. Entonces viene el demonio y dice, mira, che, limpiaron todo, mira, pasaron el trapo al piso, tienen perfumito, está mejor que antes, muchacho, y ahí viene toda la patota. Se te vienen 50 monos, pues, y después dice que es peor el estado postrero, dice Jesús, que el primero. O sea, y te ensucian peor la casa. ¿Y de quién fue el problema? ¿Del pastor? No, el problema es que vos dejaste la puerta abierta sin llave y dejaste la casa vacía, limpia, ordenada, dice Jesús, pero vacía. Por eso el Espíritu Santo es necesario que nos llenemos de Él. Y el Espíritu Santo es una persona, entonces pues se sienta el Señor, se llena la casa y no entra bicho. Amén. Entonces,
Pero fíjense, y voy cerrando de a poquito ya, vamos a ir, que el Espíritu Santo nos prometió, Jesús le dijo a los apóstoles y a nosotros mismos, o es necesario recibir el poder de Dios, porque lo que Dios tiene para tu vida no lo vas a poder cumplir con tu propia fuerza. Aquí ya se me perdió uno de mis alumnos, ya quedó. Amén. O Manuel, ya estaban durmiendo. Entonces, el Espíritu Santo que te despierta, el Espíritu Santo que dice despertate. O sea, el Espíritu Santo necesitamos, vuelvo a decir, insisto, el Espíritu Santo no nos promete, no vas a tener lucha. No, vas a tener lucha. Pero ahora sí vas a poder vencer. Amén. Hermano, no vamos a zafar de la lucha. No vamos a zafar del dolor de cabeza, del dolor de cintura. Justo ahora, ayer tuve que hablar 4 horas. Cuando yo enseño, hago 4 horas. Yo tengo un problema en una muela que se rompió un pedacito, tiene una puntita ahí que me raspa la lengua. Ahora me está raspando la lengua. Y sin embargo, ¿por qué Dios no guardó eso? ¿Por qué Dios no? Porque tal vez, a ver si igual me servís aunque te raspe la lengua. Ahora yo voy a mi casa y tengo que hacer mucho porque voy a tener lastimada la lengua, acá y atrás. Y Dios no fue poderoso para limpiarme y librarme de que se me rompa. Es una puntita que me está raspando ahí. Y sin embargo igual tengo que servir a Dios. Amén. Entonces cuando usted sirva a Dios, no se asuste si hoy viene un achaque. Justo ahora me duele el dedo gordo del pie. No, hermano, sírvele al Señor igual. Hechos capítulo 2, vamos a ir cerrando. La venida del Espíritu Santo. Ahí pasaron unos días y vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, ahí la historia de Pentecostés, no vamos a leer porque es largo, usted lo lee en su casa. Pero mire, Hechos 2, ahí al toque, Hechos 4, serían 2 o 3 capítulos después, Pedro y Juan dice, ante el concilio, en el versículo 29, vamos a ir mirando rápido, dice, ellos están orando, dice, porque vuelven a la iglesia. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan ante el concilio les amenazaron. Dijeron, muchachos, si ustedes siguen predicando, los vamos a liquidar. ¿Por qué? Porque en la primera predicación se convirtieron 3.000, después se convirtieron 5.000, ahí al toque nomás ya eran 9.000, 10.000 personas. En pocos días la iglesia creció de 120 a casi 10.000 personas. ¿Se entiende, no? Lo que hace la diferencia de tener el Espíritu Santo, o no, ¿sí o no? De estar 120 como nosotros que somos poquitos esta mañana, y que de un día para el otro acá, a 2 meses, seamos 10.000 personas. Eso pasó en la Biblia. El Espíritu Santo marca la diferencia, pero el Espíritu Santo ¿le libró de la lucha? ¿Le libró de la persecución? ¿Le libró de las amenazas? No. Dice que ahí en Juan y Pedro fueron ante el concilio y los sacerdotes le dijeron, muchachos, si ustedes siguen predicando, lo vamos a liquidar. Hechos capítulo 5, miren, en el versículo 12, y vamos cerrando. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y el pueblo, y todos estaban en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón, dice, el 15. Y tanto que sacaban los enfermos de las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Amén. Gloria a Dios. Contento, aleluya, gloria a Dios. Y ahí que dice, Pedro y Juan son perseguidos. Yeruma. ¿Y en qué quedamos? ¿Por qué Satanás se va a enojar? Porque Satanás va a decir, no, muchachos, me están quemando el kiosco. Se me están escapando los cautivos. Ahora todos estos endemoniados son libres. Todos estos enfermos son sanos. Toda esta gente que no conocía a Dios, ahora dejan ser mis hijos de Satanás, ellos son hijos de Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Que Satanás se quedó de brazos cruzados en que en un mes o 2 o 3 meses 20.000 personas se le escaparon de su reino de porquería? 20.000 adoradores menos a los ídolos, 20.000 borrachos menos, 20.000 fumadores menos, 15.000 enfermos de cáncer menos. ¿Usted parece que Satanás va a estar contento? No, basta que trina ya. A estos lo tengo que liquidar. Y el
ese capítulo 5 que es larguísimo. Miren, vamos hasta el versículo, a ver, me cansa de cambiar de anteojo, pero bueno, ese que ve que el Señor me sale en la vista. Bueno, versículo dice 17, y levantándose el sumo sacerdote, todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública, en Cana. ¿El Señor dijo que los iba a librar de la cana? No, en Cana. Leímos que aún los que no conocían a Dios lo iban a matar pensando que servían a Dios porque no lo conocían. 40, 42 versículos, 40 y 42. Al 42 y terminamos. ¿Encontraron? Necesito que lean. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, con el sumo sacerdote, después de, ¿qué dice ahí? ¿De darle caramelo? ¿Qué le pasó al siervito de Dios, a Pedro y a Juan? No, Dios no estaba con ellos, ¿acaso? La unción no estaba con ellos. El Espíritu Santo no estaba con ellos, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo estaba dentro de su corazón cuando era azotado. El Espíritu Santo no se fue. El Espíritu Santo estaba ahí dándole fortaleza mientras le estaban reventando la espalda. Lo mismo que a Jesús, fortaleciéndole a Jesús en la cruz, para que por amor nosotros seamos salvos. Y ellos por amor al Señor estaban soportando esas cosas, por amor al Señor y al ministerio. Y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad, después que le rodearon. Y ellos salieron de la presencia del concilio, bien tristes, amargados, desanimados y sin ganas de servir al Señor. Dice así. Dijeron, no le voy a servir nunca más al Señor porque me sopapearon, me escupieron y me insultaron, me dijeron evangelio. Dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre Jesús. Y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Somos una manga de nenes y nenas inmaduros. Porque llueve y, no me voy al culto. Tengo calor, no me voy al culto. Tengo frío. El paro colectivo. No hacemos nada así. Ahí tienen, hermanos, gente ungida, gente llena del Espíritu Santo. Se cerró la Biblia. Gente llena de la presencia de Dios, que Dios lo usaba tremendamente. En 30, 40, 50 días, no sé cuánto pasó, 20,000 personas, haciendo un número redondo, se convirtieron. Y sin embargo, Dios no le libró a ellos de la persecución, Dios no le libró a ellos de la cárcel, Dios no le libró a ellos de la chicoteada. Y Dios estaba con ellos. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Amén. ¿Quiere ver milagros? Prepárese porque Dios va a hacer. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Por eso que estoy acá, si no, no estaría acá, estaría en mi casa, durmiendo. No. Yo creo que Dios va a hacer cosas, pero tenemos que estar conscientes, hermanos, que va a venir lucha en algún momento. En algún momento va a venir persecución. No va a ser eterna, va a ser un tiempo, una lucha en tu casa, una lucha en tu trabajo, pero vas a tener victoria. Amén. Pero vas a tener que aguantártela un cachín, vas a tener que aguantarte un ratito. Ese ratito es una forma de decir. Voy terminando en el nombre de Jesús. Mi mamá es abogada, ya jubilada. Algunos saben la historia, otros no, aunque no sepan. Mi mamá tuvo las 1001 luchas. De todo le pasó. A veces se fue a rendir con un diente quebrado porque justo estaba saliendo para rendir y se remalaba y llevaba la cara contra algo y se rompió mi mano. Otra vez se tropezó, otra vez se enfermó, otra vez me dijo ahorita que se fue a rendir así, le agarró una parálisis del brazo, no podía escribir. Decime, hermano, si no es del diablo eso. ¿Saben cuánto tardó en recibirse? ¿Cuánto dura la carrera, Paula? Bueno, ¿cuánto tardó? No me diga cuánto. ¿Cuánto piensan ustedes que tardó mi mamá? ¿6? No. ¿10? No. ¿15? No. 20 años tardó. Yo le di a mi mamá a estudiar 20 años. Muchas veces perdió materias, perdió un montón de cosas. Otros se recibían así al toque. Y ella tardaba. Y mi mamá no es una alumna, mi mamá no es la hija de Einstein que se llevó una vez y tenía todo. No, le costó. Encima me enfermaba yo, se enfermaba mi abuela, trabajaba. Pero Dios les dio la victoria.
Señor, varias veces estuvo a punto de dejar la carrera y había un siervo de Dios en la iglesia donde íbamos antes, la primera iglesia hace muchísimo, el hombre este dijo, el Señor quiere que termines. Y ya terminó y se jubiló en el juzgado federal. Fue casi jefa, no fue jefa del todo, porque bueno, fue una historia aquí. Pero ¿a qué es lo que voy? Fue perseverante. 20 años tardó, vio la victoria. Dios le dijo, vas a llegar, yo quiero que seas abogado, yo te voy a bendecir. Pero no le dijo que iba a esperar 20 años. Pero 20 años de lucha, 20 años de perseverancia, 20 años de oración, guerra espiritual y estudio. No es que yo ayuno y oro y así me voy a rendir. No, ayuno y oro y estudio. Ayuno y oro para poder estudiar. No es que me van a regalar la nota, porque a veces te decimos, no, yo soy creyente, Dios está conmigo, no tengo que estudiar. No, tenés que estudiar igual. Y capaz que más todavía. ¿Por qué? Porque Dios quiere excelencia. Y porque, hermano, vos sos cristiano, a vos te van a exigir. Al otro va a machetear, ¿sí o no? Va a copiar, va a coimear, va a hablar con el profesor, le va a tirar y van a ir a tomar cerveza en el bar y vos no vas. Entonces vos no sos compinche, pues. O sea, todos los compinches la prueban fácil, pero vos no, porque vos sos evangelio, vos sos el raro, vos sos la evangelia, vos te vas a esa religión rara y tu Dios, pues. Pero Dios te está probando, vos estás como Moisés yendo en el desierto, o como José, esos años en la cárcel. ¿Acaso Dios no estaba con José? Y fue prosperado en todo, pero estaba en la cárcel. Después vemos al final de la historia, y voy en el nombre de Jesús cierro, que José, Dios lo pone por segundo en Faraón. Después cuando mi mamá se recibe, Dios le pone en el lugar donde le pone. Pero todo ese proceso fue para madurar. Entonces, hermano, cuando vos estás en el horno, decirle al Señor, dame gracias para estar en el horno, pero no quieras abrir la puerta y escaparte, porque el Señor te va a meter de vuelta, porque te está cocinando. Y nosotros no entendemos, hermano, nosotros no entendemos por qué la lucha, nosotros no entendemos por qué la persecución. Yo no creo que tal vez Pedro y Juan estén gozosos recibiendo los chicotazos en la espalda. Hablo con el correntino. El chancletazo por la cola, no estaba gozoso, sufrieron, pero en su carne no, pero en su espíritu sí tenían gozo, porque ellos sabían que estaban haciendo lo que Dios quería. Amén. Vas a tener la victoria, pero yo tengo que serte sincero, yo tengo que serte honesto. Vas a tener lucha, porque eso también dijo Jesús. ¿Queremos la victoria? Amén. Pero sin lucha no hay victoria. Para que haya una victoria tiene que haber una guerra. Si no, no hay victoria. La palabra victoria viene después de la guerra, después de la lucha. Si no, no hay victoria. Pues no es victoria, no es nada. Porque no te costó, no luchaste. ¿Saben cuánto tardó el pueblo de Israel en conquistar Canaán? Y tardó por lo menos 100 años, 80 años. O sea, le costó conquistar, no fue automático. Los cananeos le dijeron, ay, vienen los judíos, vienen los hebreos, dejamos todo y nos mandamos a mover. No, ellos pelearon y Dios estaba con ellos. Amén. Así a veces Dios quiere que algunas bendiciones, algunas vienen rápido, hermano, algunas vienen rapidísimo y algunas no, algunas tenés que conquistar. Como le dije al hermano porque Dios nos está entrenando para darnos cosas mayores. Dios tiene un propósito con vos, y es un propósito eterno. Lo que pagó Jesús en la cruz del Calvario, que hablamos de la otra vez, la Pascua, es un propósito eterno. Tu vida no se termina el día que vos morís. ¿Sabías vos? Tu vida sigue en el Señor. Tu cuerpo queda, pero tu espíritu y tu alma sigue. Y las cosas que Dios tiene preparadas para vos son mayores de las que vos pensás. Apocalipsis dice, capítulo 1, reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo. O sea, Dios está entrenando reyes, sacerdotes, reyes para gobernar, co-gobernar con Él. Herederos, dice Pablo, y co-herederos en Cristo de Dios. Y yo seré su padre, y heredarán, leímos en Apocalipsis la vez pasada, todas las cosas. ¿Entendés el propósito de Dios? Y Pablo le decía a los corintios, ustedes han de juzgar los ángeles. Nosotros le vamos a decir a los demonios, ¿sabes qué? Vos te vas para allá. Por eso Dios necesita que seamos guerreros, que seamos entrenados. Por eso Dios necesita que vos te subas al ring y que pegue unas piñas. Porque tenés que madurar, tenés que crecer, tenés que
ejercitar los músculos que Dios te dio. Amén. Porque el propósito de Dios es eterno. Dios no quiere nenitos y nenitas que anden infantileros. Dios quiere hijos. La palabra para hijos, hay dos palabras para hijos, que no me acuerdo exactamente, pero uno es hijitos y el otro es hijos de pleno derecho. Dios quiere que dejemos ser hijitos para que seamos hijos de pleno derecho. Después le leo, después le busco la palabra en griego, o si no le estoy chamullando. Pero hay una diferencia. Entonces Dios quiere que maduremos, dice Gálatas, que dejemos de ser hijitos a que seamos hijos plenos. Que toda la bendición de Dios esté sobre nosotros. Amén. Porque el propósito de Dios, hermano, excede lo que nosotros pensamos. Entonces, tu vida no se termina acá en esta tierra. Tu vida va a seguir en Cristo. Cuando Cristo venga o vos te vayas y vas a ver todo lo que Dios tiene, vas a decir, con razón el Señor permitió esto. Con razón el Señor permitió esto otro. Termino con este ejemplo que es una pavada, pero sirve. Yo compré una valijita que se llama carry-on, una valijita para llevar en los aviones, una Samsonite, que en su momento allá afuera, hace mucho estaba barato, ahora no está carísimo, compré afuera, y no la usaba, pues decía, tengo otras, tengo la mochila, porque la cuidaba, la cuido. Y ahora que tengo que ir a Bellavista y a Goya, andaba buscando una valija que no sea grande, ni que sea chica, y que sea liviana para que... Y tenía esa, y bueno, tengo esa. Y estoy re chocho. Ahora, años estuvo la valija. Y yo, tal vez Dios me la hizo comprar anticipadamente, que estaba barato, porque Dios sabía todo lo que... Entonces yo ando chocho con mi valija super mega archi cheta, que me salió 2 pesos. Che, este tiene plata, no, porque la compré antes de la devaluación, hace mucho. Y Dios dijo, acá guardarla. Y estuvo ahí guardada. Ni siquiera juntó polvo, está sin usar prácticamente. Así Dios hace con nosotros. Nos da bendición, hermano, por anticipado. A veces Dios te da cosas y dice, ¿y para qué Dios me da esto? Porque Dios sabe que las necesitas en el futuro. Por eso Dios te está entrenando para el futuro. ¿Cómo Dios te va a dar un auto si no sabes manejar? ¿Cómo Dios te va a dar para que vos ministres una empresa si no sabes sumar ni restar? Una vez pasada le dijo un hermano de la iglesia, está bueno que la promesa, Dios no va a dar una empresa, Dios te va a prosperar. Amén. Pero si vos no sabés administrar, si vos no sabés sumar y restar, si no sabés hacer una factura, si no sabés pagar un impuesto, ¿qué empresa te va a dar? Vas a malgastar en una semana, qué mala empresa. ¿Se entiende o no? Dios te tiene que enseñar, mira, así se suma, así se resta, así se pagan los impuestos, así se administra. Amén. Ese es el proceso que pasó José en la cárcel de Potifar. Él administraba. ¿Para qué? Pobre José. Años. ¿Dios lo abandonó? No, estaba ahí. Dios estaba entrenándolo. Y después Dios lo puso a José y era el segundo del faraón. Amén. Pero miremos los años que pasó José, los años que pasó Abraham, los años que pasaron, todo ese proceso de caminar. Y yo te animo en el nombre de Jesús y me animo a mí mismo. No nos desanimemos, confiemos en el Señor, tenemos la victoria, peleemos, cortémosle la cabeza a Goliat, pero sepamos que el propósito de Dios es más grande que pensamos. Y Dios te va a llevar a lugares que vos no te imaginás, y vas a conocer gente que no te imaginás, y le vas a dar a gente que nunca pensaste, y vos se vas a mirar para atrás. Es decir, Dios fue bueno y fiel conmigo. Amén. Y cuando estés en el cielo, vas a decir, valió la pena todo este proceso. Ahora estoy sentado reinando con Cristo. Amén. Porque eso dice la Biblia. Amén. Dios me bendiga mucho. Nos ponemos en pie. Tómenlo como una palabra de aliento, no de desánimo, sino aliento. Gracias, Señor, que me hablaste, que me fortaleces. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Quiero tener comunión contigo. Oramos, después contamos la canción y ofrendamos y todo lo demás, lo que ustedes saben. Pero vamos a enfocarnos en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias porque tú nos has hablado, porque tú nos hablas en anticipación. Antes de los problemas, antes de la lucha, tú nos dices, tú nos hablas, tú nos fortaleces, tú nos das fe, tú nos das confianza, Señor, para que estemos confiados, sabiendo que en ti tenemos la victoria. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, aún por mi propia vida,
que nos ayude, Señor, no solamente a decir que somos pentecostales, sino que vivamos el Pentecostés, de conocerte, de tener comunión contigo. Yo te pido perdón, Espíritu Santo, porque necesito conocerte y a veces no te presto atención, no te doy artículos, hago 500.000 cosas, olvidándome que tú eres Dios, que tú estás para consolarme, para fortalecerme, para guiarme, para mostrarme el camino que tengo que tomar y guiarme de victoria en victoria, de victoria en victoria, no de derrota en derrota, sino de victoria en victoria. Yo te pido para cada uno de mis hermanos, para cada uno de mis hermanas, que yo sé que tal vez están algunos pasando lucha, algunos pasando pruebas, y si no está pasando lucha, y si no está pasando prueba, en algún momento va a venir la lucha, va a venir la prueba, pero que ellos estén fortalecidos, confiados en ti, Señor, llenos de tu Espíritu, Señor, de ti, Espíritu Santo, de tu poder, de tu dunamis, que ellos no tengan miedo, que ellos estén seguros, certeros en ti, fundamentados en tu palabra, que en ti tienen la victoria, que con ellos está el poderoso gigante y que son más que vencedores, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por su vida, gracias por la vida y lo que tú estás haciendo, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Yo los bendigo y en el nombre de Jesús echo fuera toda tristeza, desánimo, toda incredulidad, toda falta de fe, todo temor, terror te echo fuera en el nombre de Jesús. Enfermedad te echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro sanidad sobre sus cuerpos, sanidad sobre sus almas, sanidad sobre sus emociones, Señor. Y que tú le aumentes su revelación en ti, que ellos puedan entender, Señor, todas las bendiciones que tienen ellos en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.